Además te lo digo, yo soy hijo de un empresario, una persona que realmente sacó a pulso una empresa que hoy es una multilatina. Y a cuenta de la defensa que hemos hecho, no solamente de los empresarios, porque aquí no se trata de eso, aquí nosotros también defendemos a las personas que hoy no tienen un trabajo formal en el país, o a las personas que por alguna razón no quieren sindicalizarse. Y a cuenta de eso, pues te lo digo, he sufrido persecución política por parte del gobierno, y no solamente yo, sino la empresa de mi familia. Entonces, claro que aquí nosotros sí estamos pendientes, no solamente de lo que dicen los empresarios, claro que sí, sino también lo que dicen los trabajadores, pero para nosotros los empresarios son muy importantes. Y de hecho, pues yo, como lo decía Hernán, hago parte de la Comisión Séptima, soy ponente de la ponencia de la reforma laboral. Y pues si tú revisas lo que se ha hecho en la Comisión Séptima, pues realmente hemos hecho mucho con muy poco. Miguel lo mencionaba, el gobierno nacional esperaba haber sacado la reforma pensional, la reforma laboral y la reforma a la salud en los 4 debates en el primer semestre del año pasado. Y ustedes saben que en este momento no ha aprobado ninguna de los 4 debates. De hecho, logramos que se hundiera el primer proyecto de reforma laboral presentado por el gobierno, que era con mucho peor que el que presentaron después. Por ejemplo, que ya no nos tenemos que hacer cargo de eso, y era que eso también iba a asfixiar a las pequeñas y medianas empresas, era todas las prestaciones, todos los beneficios que estaban teniendo las grandes empresas, pues en cierta manera se tendrían que extender a las pequeñas y medianas que tuvieran alguna clase de vinculación con ellas. Entonces, eso sucedió, ustedes lo saben bien. Juliana pues habló del tema de la importancia de que esto se hable, yo creo que es relevante, pero pues a uno sí no deja de descolocarlo que la ministra diga que esta es una reforma laboral y al mismo tiempo reconozca que no genera nuevos empleos, que no ataca otro de los grandes problemas del mercado laboral colombiano, que es la informalidad, y por el contrario, y esa es la gran preocupación que he visto que existe, sobre todo en las grandes empresas, en cierta manera propicia una mayor conflictividad entre trabajadores y empleadores. Eso es lamentablemente lo que ocurre. El presidente Uribe habla de que nos están tratando de volver como Argentina, donde los empleadores dudan mucho de crear un nuevo empleo porque eso significa tener un pleito nuevo. Crear un empleo significa crear un pleito. Esta reforma nosotros consideramos que es inconveniente y además consideramos que es inoportuna. Lo decía Juliana, las cifras de crecimiento económico del año pasado son lamentables, prácticamente no crecimos, tuvimos un estancamiento económico y de hecho cuando revisamos las cifras de crecimiento económico per cápita, el país disminuyó, o sea, se empobreció en términos per cápita, algo que no pasaba, dejando de lado la crisis del año 2008, dejando de lado la situación de la pandemia, no pasaba desde hace muchísimos años en Colombia. Entonces por eso consideramos que es una reforma inconveniente por un lado, pero al mismo tiempo inoportuna. También consideramos que es antitécnica y que realmente está motivada en temas de carácter político o ideológico. María del Pilar decía algo que es muy importante y que yo he tratado de combatir en el marco de la discusión de la comisión. Hemos ido a todos los foros, como decía Paloma, a foro que nos invitan, donde sea, nosotros vamos y exponemos las razones, porque estas no son cuestiones caprichosas por las que nos estamos oponiendo. Y este es el mismo partido que, yo sé que eso generó un poco de resistencia en su momento, que lo lidera el presidente Uribe, pero que consideraba que teníamos que buscar también un ejercicio progresivo de mejoramiento de las condiciones de los trabajadores con el tema de la reforma del año 21 que reduce progresivamente las horas de la jornada laboral. Sabemos que eso es un tema complicado, pero consideramos que eso sí se podía hacer, pero es que todo lo que están planteando adicional nos parece que es un despropósito. Entonces, les decía que en ese proyecto ustedes van a encontrar cosas que nos parecen preocupantes. Yo me imagino, Arnulfo, te pides cosas que no llegue a tiempo, que ustedes lo pasaron lo tramitaron. Hay varios artículos que son complicados. Artículo 10, por ejemplo, no sé si ustedes lo han visto. Prácticamente no se va a poder despedir a nadie en las empresas porque se dice que nadie puede ser despedido por razones discriminatorias y obviamente pues eso uno dice, oiga, tiene sentido. Pero el problema es que cambian la carga de la prueba y va a ser el empleador el que tenga que probar que supuestamente no despidió a alguien sin justa causa por razones que no fueran discriminatorias. ¿Eso cómo se va a poder hacer? Eso no tiene sentido. Adicionalmente está el artículo, aquí le había pedido a Daniela que me está acompañando, y yo creo que ustedes los vieron, el tema de los despidos sin justa causa. Hay dos artículos sensibles relacionados con eso. Por un lado está el tema de que suben las tablas de despidos sin justa causa,
bastante. Nosotros pues ahí le tomamos un ejercicio de modelación que hizo un gremio relacionado con las empresas fílmicas y mostraba los incrementos. Para los 5 años no hay un incremento, hay una leve disminución. No sé si ustedes hicieron ese ejercicio, Arnulfo, y se los voy a decir. Una persona que gana un salario mínimo y que hoy, y después de, aquí lo tengo, después de 5 años, la persona hoy es despedida sin justa causa, se le paga debidamente su indemnización y la indemnización sería de 4.253.000 pesos. Actualmente, con la reforma sería de 3.673.000, ahí les decía que se reduce. Pero cuando ustedes van a el tramo entre los 5 y los 10 años, ustedes ya empiezan a ver que crece. Entonces, una persona de un salario mínimo con 8 años de antigüedad se despide 6.500.000 pesos, 573.000. Con la reforma, 9.473.000. Pero el caso más grave es el de los 10 a 15 años. Entonces, el ejemplo es 15 años. 11.986.000 se paga hoy y con el escenario de la reforma son 33 millones de pesos. Prácticamente se triplica. Y claro, como decía Paloma, pues todo eso suena muy bien. El problema es que cuando se generan unos costos tan altos a los despidos, pues las contrataciones naturalmente se van a reducir. Y además generan incentivos perversos, porque más allá de que el gobierno dice que supuestamente está buscando una mayor estabilidad laboral, yo creo que hay que entender la estabilidad laboral de manera distinta. El gobierno pretende, Mauricio, que una persona que no está cómoda con su trabajo se quede en ese trabajo porque tiene miedo de salir al mercado laboral y no poder encontrar trabajo. Nosotros lo que queremos es que esa persona o cualquier otra que por la razón que sea tenga que salir, fácilmente encuentre trabajo, y eso tristemente consideramos que con la reforma no se propicia. Pero además de ese artículo, que es el de las tablas de indemnización de despidos sin justa causa, está el artículo de las sanciones moratorias, y ahí la situación es sumamente grave, porque hoy por hoy, ustedes lo saben bien, la sanción viene cuando no se pagan obligaciones ciertas, como por ejemplo que si yo despido a un trabajador y no le he pagado todos los salarios que le debía, o las prestaciones de ley. Puede haber alguna situación donde yo despida a alguien, considero que lo puedo despedir con justa causa, por alguna razón, la persona va a un juicio y me derrota por lo que sea. Y ahí entonces ese despido va a implicar una indemnización altísima para la empresa. No solamente lo que le correspondería porque se hubiera definido que era sin justa causa, sino algo que va a terminar posiblemente cerrando a muchas empresas. Entonces es realmente un despropósito. Eso es lo que estamos diciendo precisamente, y eso es lo que nos parece preocupante, porque tú cuando despides a alguien por justa causa, una persona que llegó, digamos, ebrio al lugar de trabajo o por alguna situación determinada, la despides y un juez eventualmente, y le pagas, le liquidas el contrato, le pagas todos los salarios que les adeudas, todas las prestaciones, y pues obviamente él tiene el derecho de ir a esa demanda y por alguna razón pierdes, pues ahí vas a tener que pagar una indemnización altísima que va a ser inviable en muchas empresas. Después está el tema, y yo me embolaté con lo que decía aquí María del Pilar. Un poco lo que hemos tratado de hacer es también luchar contra la narrativa de que los empresarios formales del país son unos explotadores, y eso no es verdad. Claro, se presentan situaciones de explotación, obviamente eso tiene que ser denunciado, y para eso existe un Ministerio del Trabajo. Pero si uno revisa, por ejemplo, las normas actuales, a propósito, por ejemplo, del tema del recargo nocturno, Colombia tiene el porcentaje de pago de recargo nocturno más alto de la región, 35%. Se paga a partir de las 9, eso es verdad. Pero vayan ustedes, por ejemplo, a Panamá, se paga desde las 6, pero es del 13%. El 13% de las 6 de la noche a las 6 de la mañana. De las 6 de la tarde, perdón, de las 6 de la tarde a las 6 de la mañana. Y en el caso nuestro, pues se pagaría a partir de las 7 de la noche, eso ya lo modificó el gobierno nacional en el proyecto nuevo que presentó, pero sería el 35%. Y claro, ahí uno dice lo que decía Paloma, pues eso es interesante desde el punto de vista del trabajador, y uno quisiera mejorar las circunstancias de todos los trabajadores en Colombia. Pero nosotros consideramos que pues hay que entender que hay consecuencias no buscadas. Yo siempre que empiezo las presentaciones en la comisión, o cuando hice las dos exposiciones, hablaba de dos pensadores franceses, uno del siglo XX, que es Raymond Aron, y otro del siglo XIX, que es Frédéric Bastiat. Bastiat decía que los legisladores tenemos que hacernos cargo de las consecuencias no buscadas de nuestras decisiones, en este caso de las leyes que estamos promoviendo. Y una de esas consecuencias no buscadas es que se va a destruir empleo formal.
Lo ha dicho el Banco de la República, como decía Hernán, 450.000 empleos formales se pueden perder por cuenta de la reforma. El ministro de Hacienda se va a decir que eso no era tan grave porque pues, no es que se perdieran los empleos, sino que iban a pasar de ser formales a informales. Sí. Pero no se pierden. Pero él dijo que no se perdían, que no nos tenemos que preocupar. Y por otro lado, que es la cita de Raymond Aron a propósito de una pensadora francesa, una mujer muy interesante que se llama Simone Weil, él decía que no teníamos o no tenemos que desvariar para atestiguar buenos sentimientos. Todos tenemos buenos sentimientos. Y todos queremos mejorar las condiciones de los trabajadores, el tema es cómo, y la verdad es que como lo plantea el gobierno tristemente va a perjudicar a los trabajadores. Y les decía algo a propósito del tema del trabajo del contrato a término fijo. El gobierno está planteando que solamente puede ser hasta 3 años improrrogables después de 3 años. Y siento que con lo que se está planteando, con esto que les dije en el artículo 10, con el tema de la moratoria, etcétera, etcétera, muy seguramente vamos a transitar a que muchos empleadores vayan a preferir el contrato a término fijo por la cantidad de incertidumbres que están generando con los demás artículos. La senadora Paloma hablaba del tema de la productividad. Yo creo que ustedes vieron ese artículo, aquí Raúl, tú lo sabes bien, nosotros nos hemos reunido, hemos hablado. El tema, por ejemplo, de la innovación o la automatización. Están poniéndole toda clase de trabas. Si uno va a hacer un proceso de automatización en la empresa, uno tiene que consultarle o al sindicato o al Ministerio del Trabajo y tiene que hacerse cargo de eso, a pesar de que uno pagaría una indemnización sin justa causa si se carga un trabajador y tiene que pagar pues todo lo relacionado con las cesantías. Eso es un despropósito. El presidente que tanto habla de la productividad está yendo en contra de la productividad. Lo decía aquí María del Pilar, está delegando responsabilidades que son del Estado en las empresas. Está poniendo un porcentaje fijo, porque una cosa es que genere incentivos el Estado para que los empresarios contraten personas en situación de discapacidad, y todos queremos, vuelvo a insistir, ayudar a las personas en situación de discapacidad. Esa es una responsabilidad colectiva que tenemos como sociedad, pero una cosa es que el Estado genere incentivos y otra cosa es que imponga que, por ejemplo, el 2% de los trabajadores tienen que ser personas en situación de discapacidad. Eso me parece que es que el Estado está delegando las responsabilidades del Estado en la empresa privada y eso consideramos que no está bien. Después llegamos ya a todo el tema del trabajo, o sea, del capítulo colectivo. Y ahí es donde seguramente, Arnulfo, pues tú te explayaste. Alejandro creo que habló del tema de Alpina. Hay que explicar, hoy por hoy los pactos colectivos son permitidos por ley, por constitución. Lo que pasa es que obviamente no se pueden instrumentalizar como una herramienta antisindical, pero pues el gobierno los quiere acabar. Esa ha sido una lucha de años de las centrales obreras, y un poco lo que a nosotros nos preocupa es que vayan en contra del artículo, de uno de los artículos de la Constitución, en este momento olvidé el número concretamente, donde se habla que también la gente es libre de no sindicalizarse, y aquí están propiciando un monopolio del relacionamiento entre los trabajadores y la empresa a través de los sindicatos, y como decía Juliana, no los pequeños sindicatos, los grandes sindicatos. Aquí están desregulando las huelgas. Hoy por hoy ustedes saben bien que hay 4 tipos de huelgas. 2 de carácter jurisprudencial, 2 de carácter legal. Aquí están diciendo que se puede hacer huelga por cualquier cosa. Además le quitan los límites temporales a las huelgas. Hoy máximo una huelga puede durar 68 días. Con la reforma eso no va a suceder. Y además hoy, cuando hay una huelga de carácter ilegal, hay consecuencias para quienes las propician. Con la reforma básicamente pues es que vuelvan a trabajar los trabajadores y parte sin novedad. Adicionalmente bajan los umbrales de votación de la huelga contractual y eventualmente el 17% de los trabajadores van a decidir si la totalidad, es decir el 100%, se va a una huelga que los afecta a todos. Entonces, eso obviamente nos parece muy preocupante y ya pasó, y cierro con esto que es como lo que considero es el pronóstico de lo que pueda pasar. Hay una situación difícil en este momento para el gobierno. De hecho, no sé si ustedes vieron que el representante Racero salió hace 2 días a decir que no, que el tema de la reforma laboral puede esperar, que están en una situación pues más interesados, en esta situación están más interesados en la reforma pensional y en la reforma a la salud. Está en este momento empantanada en la Comisión Séptima. Es verdad que se aprobaron los artículos que el gobierno consideraba que eran más sencillos, que eran los de carácter individual, el tema del recargo nocturno, el tema del recargo dominical, pero se los digo, no ha podido el gobierno conseguir los votos para pasar la mayor parte de los artículos relacionados con el tema colectivo. Entonces no sé qué va a suceder, porque creo que el presidente tiene su corazón puesto en lo que ya pasó, pero la ministra considera que es un punto de honor todo lo relacionado con el derecho colectivo y las huelgas. Entonces, cada vez la tiene más difícil. Además, la representante ponente ha tenido muchos roces con los demás
congresistas de la comisión y eso ha generado un mal ambiente para el gobierno, pero pues yo creo que uno nunca puede subestimar a un gobierno y pues todavía está en los 2 años, ya quizá a partir del próximo año, a partir de la próxima legislatura la cosa cambie un poco más, pero yo creo que no podemos bajar la guardia. Y aquí quiero pedirles un favor, porque créanme que estamos dando la pelea, Mauricio, no hemos cejado y si nos quieren invitar a foros, a la universidad que sea, a donde sea, vamos a ir, porque la verdad es que sentimos que tenemos argumentos por los cuales oponernos a muchos de los elementos de la reforma. Hay otros que no, por ejemplo el tema de los rapitenderos. Eso fue algo de lo que se modificó para bien el proyecto, el segundo proyecto del gobierno, donde el Centro Democrático también en el pasado había presentado proyectos que van en esa línea. Nosotros no tenemos una oposición ciega, pero es que en este caso sí consideramos que le están haciendo un gran daño a la economía colombiana y a los trabajadores, a los que ellos dicen que están tratando de defender. Yo le he dicho a la ministra que ella tiene que entender que ya no es una sindicalista, sino que es ministra del Trabajo y tiene que hacerse cargo de todos los trabajadores del país, de los sindicalizados sin duda, pero también de los trabajadores formales y sobre todo de las personas que están en la informalidad y aquellos que no tienen hoy empleo. Y tristemente eso no está sucediendo, pero les quería decir yo entiendo que una empresa de carácter particular es muy difícil que haga pues protestas o que se queje o cuestione al gobierno porque pues teme que haya una retaliación directa, pero los gremios sí pueden hacer eso. Yo sí creo que es muy importante que los gremios sigan alzando la voz y sigan planteando las preocupaciones sobre lo que se puede venir. En el caso de la salud, por ejemplo, el gobierno la ha emprendido solamente contra las EPS. Las clínicas y hospitales, las clínicas particularmente, saben que es una reforma inconveniente y se han quedado calladas. No digo las clínicas individuales, pero digo los gremios. Y yo creo que eso no puede pasar. Yo creo que es fundamental que los sectores, los actores de este sector, planteen, como se ha dicho acá, cuál sería el impacto directo y que hablen con los congresistas, que los empresarios de las regiones hablen con los congresistas y les manifiesten sus preocupaciones. Porque pues yo estoy seguro que más allá de las ofertas que pueda hacerle el gobierno a muchos de ellos, yo confío en que ellos pues piensen al final del día en el país. Cuentan con nosotros, hemos dado la pelea y la vamos a seguir dando. Gracias.